Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estos son los temas más importantes de este miércoles 16 de noviembre. Con 61 votos a favor y 20 votos en contra, la plenaria del Senado de la República aprobó la conciliación de la reforma tributaria. Ese era el espaldarazo final que le faltaba. Entre tanto, el gobierno celebró y arrancó con la preparación de la reforma pensional. La defiende, pero por ejemplo, algunas calificadoras dicen que esto no va a devolverle al país el grado de inversión. El informe de lo que implica y los detalles que trae esta reforma pensional lo tiene Marcela Peña. En la última semana de abril, el gobierno Petro le va a entregar al Congreso su proyecto de ley de reforma pensional, y es que hoy arrancó a trabajar la subcomisión de la reforma, que tendrá un borrador listo en febrero. Las discusiones comienzan con el programa de campaña, un sistema de pilares que llevará a la mayoría de trabajadores a cotizar en Colpensiones y liberará 18 billones de pesos para subsidiar a los adultos mayores sin pensión. La discusión sobre la reforma pensional arranca cuando el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, todavía se está defendiendo de las críticas a la reforma tributaria. Los proyectos de exploración de petróleo solamente tienen resultado a los 4 o 5 años en términos de producción y por tanto de ingresos de los productores. En realidad, la rentabilidad de esos proyectos prácticamente no se va a ver afectada. Según la calificadora Fitch Ratings, esta reforma evitará que el gobierno aumente el déficit fiscal, pero como va a ser usada para financiar gasto social, pues no cambiará para nada el panorama de las finanzas públicas, y por el momento no hay chance de que recuperemos el grado de inversión. Y tras el malestar que ha suscitado el aumento del valor de las matrículas en las universidades privadas para el 2023 y que en algunos casos es del 13.9%, y esto sumado a las múltiples marchas que se han dado principalmente en Bogotá y en otras ciudades del país, el Ministerio de Educación confirmó que el próximo viernes 19 de noviembre se va a reunir con algunos de los rectores de esas instituciones para tratar el tema. Aunque no se conocen quiénes serían los que van a participar, se prevé que estén los rectores de la Universidad Javeriana, los Andes y la Universidad Libre, porque han sido las instituciones cuyos estudiantes han salido en las calles en los últimos días. Las universidades han argumentado que el aumento en los precios de la matrícula se dan por cuenta de la situación económica que vive el país, entre ello la devaluación del precio colombiano, la inflación y las negociaciones del salario mínimo. Entre tanto, la otra noticia del día llega desde Bogotá por cuenta de la investigación que inició la policía para dar con el paradero de un hombre quien es el principal sospechoso de la muerte de una bebé de 2 años que fue atendida en un hospital de la ciudad. De acuerdo con el reporte que hasta el momento tiene la policía, la mamá del menor y el hombre fueron quienes llevaron a la bebé al hospital luego de decir que presentaba diferentes dificultades cuando estaban en una posada del centro de la capital del país. Este es el reporte de la policía. Bueno, el reporte inicial por parte médico es que la niña presenta algunos temas de equimosis, un maltrato, diferentes lesiones corporales, diferentes traumatismos corporales. Ese es el reporte que tenemos inicialmente por parte del médico, de parte del galeno. Tenemos una versión inicial, al parecer llevaban 6 meses residiendo acá. Ella se dedica a vendedora ambulante, entonces estamos recolectando la información, todos los testimonios. Este miércoles también el departamento de Cundinamarca declaró la urgencia manifiesta, esto por cuenta de las graves afectaciones que han dejado las lluvias en municipios como La Calera, Zipaquirá, Chocontá y en otros 69 municipios. Así lo dio a conocer el gobernador Nicolás García. Se ha tomado la decisión de declarar la urgencia manifiesta en el departamento para poder atender de manera eficiente e inmediata a los 73 municipios que hoy generan algún tipo de afectación por la ola invernal. De esta manera vamos a poder acceder de manera más rápida a la compra de los elementos para ayudas humanitarias y también para la contratación. Y otra de las medidas que ha iniciado el gobierno nacional es que va a destinar cerca de 1.6 billones de pesos a las juntas de acción comunal, esto para la atención de las familias afectadas, en especial crear las llamadas ollas comunitarias con el fin de garantizar la alimentación. Esos recursos se van a destinar también para compra de alimentos y se espera que se giren directamente a las cuentas de cada junta, así lo dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Hay que confiar en la organización social de la propia comunidad. Aquí no hay intermediarios, aquí no hay contratistas, aquí no hay ni siquiera autoridades. Aquí está la comunidad. Vamos a confiar mucho en la organización social de las juntas de acción comunal. Yo fui miembro de una acción comunal, como le decía. Nosotros en la comunidad nos organizamos, participamos. Quienes participan son quienes trabajan día a día por el mejoramiento de la calidad de vida de ellos. Y la muerte de 3 niños en medio de inundaciones y crecientes enluta al departamento de Bolívar. Uno de esos lamentables casos es el de un bebé de 6 meses que murió ahogado en su vivienda que se encontraba inundada, esto en el municipio de Atillo de Loba. La historia la tiene Dálida Orozco. Mientras luchan por rescatar lo poco que les deja el devastador invierno en San Miguel, un corregimiento apartado de Atillo de Loba, en el sur de Bolívar, el dolor y el drama de una familia se pasea por las inundadas y empantanadas calles. El pequeño Eli Javier, de tan solo 6 meses de nacido, murió ahogado en su propia vivienda tras caer al piso de la habitación donde el nivel del agua sobrepasaba los 30 centímetros por cuenta del desbordamiento del río Magdalena. Luis Gabriel Díaz, secretario de Gobierno de Atillo de Loba. La mamá en el momento estaba preparando el almuerzo. Sin embargo, ella pues en la cama dejó unas almohadas alrededor del niño para evitar ese tipo de inconvenientes. Pero desafortunadamente pues el niño pasó por encima o por medio de las almohadas y cayó al piso, y la casa como está completamente inundada. Cuando ella regresó, se encontró prácticamente ya agonizando. El pequeño fue trasladado al hospital del Banco Magdalena, sin embargo no fue posible salvarle la vida. Esta no es la única tragedia que enluta a Bolívar en medio del invierno. 2 hermanos de 9 y 12 años también murieron ahogados por la creciente de una quebrada en Arenal del Sur. Hablemos ahora de noticias judiciales, porque el Consejo de Estado decidió no condenar a la nación por la muerte de Luisa Solarte y Alejandro Muñoz, que ocurrieron en el atentado contra el Club El Nogal en 2013 en Bogotá, al considerar que las instituciones públicas se hicieron todo lo posible para evitar ese ataque, tal y como lo solicitaba la demanda radicada por los familiares de dichas víctimas. En esa medida, el Consejo de Estado insiste en que la responsabilidad total es de las desaparecidas guerrillas de las FARC y difiere de lo dicho en su momento por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había condenado a la Fiscalía, a la Policía y al DAS. Dice el Consejo de Estado que las instituciones hicieron todo lo posible para evitar este tipo de hechos, pero que no actuaron por omisión. También la Corte Constitucional le ordenó rectificar a Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife, los señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe. Dice que lo tiene que hacer por los mismos medios en que publicó la serie. La Corte Constitucional ordenó que Daniel Mendoza sí tiene que rectificar las acusaciones que hizo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en unas partes de la serie Matarife, pues el expresidente manifestó que se habían vulnerado sus derechos al buen nombre, a la honra, a la presunción de inocencia y a la dignidad humana con estas aseveraciones. Y tal como lo ordena la ley, Daniel Mendoza debe rectificar utilizando los mismos medios por donde hizo las siguientes acusaciones: que el expresidente es el asesino determinador de las muertes de Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón y Guillermo Cano. Igualmente tiene que retractarse de un trino publicado el 28 de mayo de 2020 que dice: Uribe es el más despiadado genocida de Latinoamérica. Y en su serie web, donde Daniel Mendoza es el narrador, acusó a Uribe de ser paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante. De esta manera, Daniel Mendoza, a través de la cuenta de Twitter @elquelosdelata, y en la misma serie que se publica en YouTube y por las redes sociales donde haya hecho alguna acusación contra el exmandatario, debe hacer esta rectificación. La Sociedad de Activos Especiales, que administra los bienes que han sido incautados por diferentes delitos, sacará a subasta joyas y enseres de la extinguida guerrilla de las FARC. Estarán publicados a partir de este jueves a través de la plataforma conocida como El Martillo del Banco Popular. Entre los bienes se encuentran 69 piezas de joyas en metales preciosos, divididos en lotes que tienen precios desde los 2 hasta más de 200 millones de pesos. Asimismo, van a subastar 1.900 muebles y enseres, y todo esto se llevará a cabo entre el 18 de noviembre, donde podrán encontrar los elementos médicos, odontológicos, confección, entre otros. Con esto esperan recaudar 600 millones de pesos para el patrimonio de la entidad, y que también va a ser destinado a la reparación a víctimas. Otro punto en materia de recursos que está revisando el gobierno nacional tiene que ver con el avión presidencial Boeing 737 de la Fuerza Aérea Colombiana, que ingresó al Comando de Transporte Aéreo Militar, conocido como CATAN, el pasado 30 de agosto para una revisión, pero todavía se completan esos trabajos y hasta hace 2 semanas inició la reparación respectiva, porque el gobierno está estudiando si saldría más barato cambiar el avión o repararlo según las necesidades que tienen. Por ahora insisten en que se va a someter a un mantenimiento que ya se encuentra en la fase final.
También lo que están pendientes las autoridades militares tiene que ver con el hackeo que se ha presentado contra los sistemas del ejército en el país. Y es que en Colombia se están presentando un preocupante panorama con un aumento de estos ciberataques. Un promedio de más de 100 por minuto están reportando en diferentes sistemas. El más reciente fue la cuenta de Twitter de la ministra de Salud, Carolina Corcho. Ana María Celis. Las fuerzas militares completan más de un mes haciendo el diagnóstico del hackeo que sufren por parte del grupo Guacamayas. Sin embargo, aún no ha sido posible saber qué cantidad y qué tipo de información tiene ese grupo en su poder. Hay preocupación porque dentro de la información expuesta hay datos sensibles de operaciones, estrategias y resultados militares, pero lo que saben hasta ahora es que se robaron grandes bases de datos de las fuerzas que se podrían filtrar, generando un riesgo para la seguridad nacional. A esto se suma el hackeo de la página del INVIMA, que después de más de 2 meses aún no se ha podido restablecer completamente su página web. En Blue Radio hablamos con Fabio Solini, director del equipo de investigación y análisis Kaspersky para América Latina, que es una agencia especializada en temas de ciberataques, que explica que en los primeros 8 meses de este año se han presentado 114 ataques de malware por minuto. Sin embargo, ven con preocupación los ataques de secuestro de información con fines extorsivos. Otro número que nos impresionó bastante es el incremento de ataques de ransomware. Muchas entidades gubernamentales y empresas en Colombia fueron afectadas por ataques de ransomware. Solo en agosto de este año, en solo un único mes, registramos 50.000 ataques direccionados contra entidades colombianas. Precisamente esta mañana la ministra de Salud, Carolina Corcho, fue hackeada en su cuenta personal de Twitter por una página de criptomonedas. Aunque desde el ministerio están trabajando para recuperarla, aún no tienen conocimiento de los autores y sus motivos. En temas de política, el Consejo Nacional Electoral anuló la expulsión de Humberto de la Calle y de Daniel Carvalho del partido Oxígeno Verde. Esto implica también que puedan regresar a representar dicho partido en los diferentes procesos. También en movimientos políticos en el Congreso de la República se siguen moviendo los partidos en torno a la reforma política planteada por el gobierno de Gustavo Petro. 8 integrantes de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza presentaron sus críticas al proyecto y anunciaron que si el gobierno no acoge cambios en estos temas van a votar negativamente en la ponencia. ¿Quiénes son esas personas? Andrés Carmona tiene los detalles. En un comunicado emitido en las últimas horas, los congresistas Katy Jubinao, Catherine Miranda, Jennifer Pedraza, Julia Milanda, Daniel Carvalho, Cristian Avendaño, Alejandro García y Carolina Giraldo manifestaron al ministro del Interior Alfonso Prada y al gobierno nacional su profundo malestar en 4 aspectos de la reforma política que a su consideración se contradicen de la misión con la cual fue concebida la reforma. Estos puntos son la flexibilización de la doble militancia, habilitando el transfugismo incluso 2 meses antes de tomar posesión de un cargo en 2026, los puntos grises frente a la financiación estatal y privada, así como la eliminación de conflicto de intereses para los congresistas que voten iniciativas en que se vean afectados sus financiadores, la obligatoriedad de listas cerradas y la posibilidad de que congresistas sean ministros. A consideración de los congresistas, si el debate empieza la próxima semana en la Comisión Primera y se mantienen estos aspectos sin ningún tipo de modificación, ellos votarán negativo el proyecto. Y se espera además que este fin de semana se conozcan quiénes son los integrantes del equipo negociador por parte del gobierno colombiano en la mesa que está próxima a instalarse con la guerrilla del ELN en el marco del restablecimiento de diálogos que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro. Se espera que Monseñor Darío Jesús Monsalve, saliente arzobispo de Cali y quien ya por su edad se retirará este año, haga parte de esos equipos que van a respaldar al gobierno de Colombia en la negociación para alcanzar un posible acuerdo de paz. También ha sido polémico en las últimas horas la propuesta del presidente Gustavo Petro de reabrir los mataderos municipales. Si bien los productores de carne respaldan esta iniciativa, señalan que no van a resolver la disparada de los precios de carne que se tiene en Colombia. Y es que según el DANE subió un 23.7% en el último año. Para el presidente de Fedegan, José Félix Lafurí, sí es posible volver a tener plantas de sacrificio municipales, pero esto no va a resolver el problema de fondo. Abrir o reabrir estas plantas de beneficio sin un condicionamiento frente al cumplimiento de los estándares mínimos de bienestar animal y de inocuidad y salubridad, pues podría poner en riesgo la vida y la salud de las personas en esos municipios. En temas internacionales, el Partido Republicano de Estados Unidos logró la mayoría en la Cámara de Representantes tras un escrutinio que se alargó por más de una semana. Se pronunció el presidente Joe Biden diciendo que los va a respaldar siempre y cuando sean proyectos para la gente.
También fue noticia en materia internacional el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, porque se comparó con Bad Bunny, el cantante reggaetonero, e incluso dijo que cantaba mejor que él y que era una mejor persona. Todo esto se dio en respuesta a las críticas que desde la COP27 llegaron por los saludos que recibió el presidente Nicolás Maduro y hasta el estrechón de manos con John Kerry. La historia la tiene desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, el jefe de Estado es parte de los titulares de este miércoles acá en Venezuela, pero no por alguna decisión o anuncio que tenga que ver con su cargo como jefe de gobierno, sino porque se comparó con el cantante Bad Bunny. Primero, para decir que canta mejor que él, pero en verdad esa no era la finalidad de su comentario, sino que a él en el mundo lo saludan, no porque tenga cierto parecido con el puertorriqueño. Esto lo decía en respuesta a Nicolás Maduro a una serie de cuestionamientos, sobre todo en redes sociales, de lo que fue su presencia la semana pasada en la COP27 de Egipto y cómo allí estrechó la mano de varios mandatarios justo frente a las cámaras, algo que muchos consideraban fue preparado y que buscaba mejorar su imagen internacional. Pero a esas críticas pues respondió de esta manera Nicolás Maduro. Escuchemos. ¿Por qué ustedes creen que me dan la mano en el mundo? Porque yo soy chévere, porque soy bonito, porque me parezco a Bad Bunny. Yo no me parezco a Bad Bunny, aunque canto mejor que él. Es por el pueblo, es por la historia, es por la rebeldía nuestra. Pero para no dejarlos esperando a ver cómo canta Nicolás Maduro y si es mejor o no que Bad Bunny, buscamos esto en los archivos y se los presentamos. Con dinero, sin dinero. Y mi palabra es la ley. Y nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Ay! ¡Que viva la patria! Recuerde que puede seguir el desarrollo de estas y otras informaciones en blurradio.com. En Twitter nos leemos como @blurradioco. No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera.